Imagina este escenario por un segundo. Alguien lleva meses, sufriendo un verdadero infierno en la oficina. Su jefe le manda mensajes amenazantes por WhatsApp a las 2 de la mañana, le exige cosas imposibles, la insulta, Uf, una pesadilla total. y esta persona, en un acto de valentía, imprime todos esos pantallazos, arma una carpeta gruesa, la pone sobre el escritorio de un juez en una junta de conciliación, pensando, pues aquí está la prueba irrefutable, ya lo tengo. Y el juez, sin inmutarse, desecha toda la carpeta diciendo que eso no tiene ningún valor legal. Exacto. Caso cerrado. Y la persona se queda, destrozada. Es una escena devastadora, sí. Pero, híjole, ocurre todos los días en los tribunales laborales mexicanos y ocurre por un malentendido técnico fundamental sobre cómo funciona la evidencia digital hoy en día. Claro. Ese documento impreso, a los ojos de la ley, pues, es poco más que un papel que cualquiera pudo haber fabricado en 10 minutos con un software de edición básico. Y ese contraste, este abismo entre lo que creemos que nos protege y lo que realmente exige la ley, es exactamente el núcleo de nuestra exploración a fondo de hoy. Así es. Tenemos sobre la mesa un volumen enorme de fuentes. Revisamos los protocolos de actuación de la Profedet, las leyes laborales y penales de México, lineamientos técnicos de peritaje informático e incluso manuales de diagnóstico psicoemocional. Una literatura súper robusta. Totalmente. Y la misión de hoy no es alarmar a quienes nos escuchan sobre lo oscuro que puede ser el mundo corporativo, sino armar una guía estratégica. Queremos desmenuzar qué es legalmente el acoso, cómo documentarlo para que un tribunal no tire las pruebas a la basura y cómo navegar un sistema que a veces parece diseñado para proteger al agresor. Me parece perfecto. Y creo que el punto de partida inevitable es, digamos, limpiar la neblina conceptual. Históricamente, la cultura laboral en México glorificó el maltrato bajo eufemismos, ¿no? Cosas como hay que ponerse la camiseta o es que tiene un liderazgo muy estricto. Uy, sí, el clásico, así es el jefe. Exacto. Sin embargo, las fuentes legales actuales trazan una línea innegociable. La violencia laboral no es tener un mal día, no es un regaño porque un reporte salió mal. Se define como una serie de actos u omisiones sistemáticas, recurrentes, cuyo objetivo de fondo es minar la autoestima y la seguridad de la persona. Para aislarla, controlarla o forzar su renuncia, básicamente. Tal cual. Y al revisar los textos legales, me di cuenta de que se usan palabras distintas para situaciones muy específicas. O sea, solemos usar acoso y hostigamiento como si fueran sinónimos en las pláticas de café. Ajá. Pero ante la Ley General del Trabajo y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son bestias completamente distintas. Totalmente distintas. Y la diferencia radica en la estructura de poder. El hostigamiento requiere, por definición legal, una relación de subordinación. O sea, viene de arriba hacia abajo. Exacto. Es el gerente de área atacando al analista. El agresor utiliza el peso de su jerarquía formal para aplastar a la persona. El acoso, en cambio, no necesita esa escalera corporativa. Ya. Puede darse de forma horizontal, entre colegas del mismo departamento o incluso, en casos más raros, de un equipo hacia su líder. Lo que nos lleva a ese término anglosajón que aparece constantemente en los estudios de psicología laboral que revisamos, que es el famoso mobbing. Uy, el mobbing. Sí, es una bestia particular porque es un fenómeno grupal. Es cuando la violencia psicológica extrema se ejerce como un linchamiento corporativo. Qué fuerte término, linchamiento corporativo. Es que lo es. Un grupo de personas se coordina, ya sea consciente o inconscientemente, para hacerle el vacío a un individuo. Lo excluyen de correos, murmuran, sabotean su trabajo. La meta del mobbing casi siempre es la aniquilación profesional de la víctima. Empujándola a una renuncia que, parece voluntaria, pero que en realidad es una expulsión forzada. Exactamente. A ver, es como si pensara en un entrenador deportivo. Un entrenador estricto, digamos un líder exigente, te pone a correr 10 kilómetros bajo la lluvia, pero lo hace con todos los jugadores por igual, usando métricas claras porque, quiere ganar el campeonato. Claro, hay un objetivo claro. Pero un hostigador es como un árbitro corrupto que le pita faltas imaginarias a un solo jugador. Le esconde los tenis antes del partido,
lo insulta frente al público, y todo esto solo para sacarlo de la cancha por motivos personales. Esa analogía es perfecta. El líder exigente evalúa resultados tangibles. Si el reporte de ventas cayó un 10%, la discusión se centra en el 10%. Ajá. El hostigador, por el contrario, disfraza los ataques personales de retroalimentación. Usa sarcasmo, aplica la infantil ley del hielo y sus críticas son juicios de valor, del tipo «eres un inútil». No, este documento tiene 3 errores. Y un patrón muy común que vi en los textos es la asignación de tareas imposibles. Oh, sí. Dar plazos absurdos sabiendo que la persona va a fracasar, para luego usar ese fracaso como prueba de su incompetencia. Y pensar que mucha gente creía que todo esto se solucionaba con el trabajo remoto. Resultó ser un espejismo monumental, porque al leer sobre las nuevas normativas queda clarísimo que la violencia simplemente mutó. La gente en home office sufre acoso sin que nadie alce la voz en una oficina física. Es que el entorno digital, perfeccionó el hostigamiento invisible. En el marco de la norma oficial mexicana 035, que obliga a las empresas a prevenir riesgos psicosociales, estas conductas digitales ya están penalizadas. Hablamos de vigilancia invasiva, ¿no? Como obligar a alguien a tener la cámara encendida 8 horas seguidas sin justificación operativa. Sí, o el simple acto de ignorar el derecho a la desconexión. Recibir un correo un sábado por la noche con la etiqueta de urgente, cuando claramente puede esperar al lunes, y que el lunes haya represalias por no haber contestado a las 3 de la mañana. O la exclusión tecnológica, que es el mobbing en su versión moderna. Olvidar agregar a alguien al grupo de WhatsApp donde se toman las decisiones reales. Exacto. O dejarlos sistemáticamente en visto en canales de comunicación oficiales. Es un aislamiento silencioso pero letal. Ahora, desmenuzar las definiciones legales es, digamos, la parte intelectual del problema. Pero entender por qué la gente no usa estas leyes de inmediato nos lleva a un terreno mucho más denso. La parálisis no ocurre por ignorancia. No, para nada. Ocurre porque el sistema nervioso de quien sufre esto está colapsando. Los estudios médicos y psicológicos que revisamos describen esto casi como estar en una zona de guerra constante. El peaje psicoemocional es devastador, y es porque el cerebro humano no está diseñado para sostener una amenaza constante en el lugar donde, pues, consigue sus recursos para sobrevivir. Claro, el trabajo es la supervivencia básica. Exacto. La respuesta de lucha o huida se queda encendida de forma permanente. El torrente continuo de cortisol provoca insomnio severo, trastornos gastrointestinales, ataques de pánico y, eventualmente, depresión clínica. No es una cuestión de que alguien sea de piel delgada o no aguante la presión. Es un daño físico medible. Totalmente medible. Tan medible que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, ya no trata esto como simples dolores de cabeza por estrés. Y ese cambio de paradigma del IMSS es monumental. Hoy en día, trastornos de adaptación, trastornos severos de ansiedad y alteraciones del ciclo sueño-vigilia derivados del acoso son catalogados oficialmente como enfermedades de trabajo. ¡Wow! Eso cambia las reglas del juego. Y afecta la prima de riesgo que pagan. Es, en palabras simples, la institucionalización del daño psicológico. Pero aún sabiendo eso, el silencio predomina en las oficinas. Y es profundamente comprensible. Hay un pánico real a perder el sustento. El miedo a que, si se abre la boca, la represalia será el despido y, peor aún, una mala referencia en la industria. Claro, ese miedo es la principal herramienta del acosador. Juega a la simetría de información y al desgaste. Sin embargo, el blindaje legal es robusto en México. ¿Ah, sí? Sí. La Ley Federal del Trabajo prohíbe explícitamente y sanciona el despido por denunciar acoso laboral o sexual. Un despido bajo esas circunstancias se considera un despido injustificado y discriminatorio, lo cual multiplica las penalizaciones para la empresa de una forma brutal. Lo cual me lleva a un punto clave desde la empatía. Para alguien que lleva 3 noches sin dormir, con gastritis nerviosa y la autoestima destrozada por esta situación, la simple idea de iniciar un proceso legal debe sonar titánica. Agotadora. Exacto. Parece más fácil simplemente encogerse y intentar pasar desapercibido. Entonces, ¿por qué dar el primer paso y reaccionar es vital para recuperar la salud mental? Es una excelente pregunta. El instinto de conservación te pide hacerte pequeño.
Pero la psicología detrás de la reacción estructurada demuestra que iniciar el proceso de documentación es, paradójicamente, el primer paso para detener la ansiedad. Órale, ¿por qué pasa eso? Porque cuando el abuso ocurre en la oscuridad, la mente lo interioriza como una culpa propia. Sientes que tú eres el problema. Empezar a documentar externaliza el problema. Se convierte en un proyecto. Exacto. Traslada la energía del pánico hacia el control táctico. Te devuelve la agencia de tu propia vida. Entonces entramos de lleno a la arquitectura de la defensa. Digamos que alguien decide recuperar el control. ¿Cómo se construye un escudo que un juez o un departamento de recursos humanos no pueda perforar? Porque si yo simplemente escribo en una libreta de notas, el martes mi director me trató pésimo y fue muy grosero, supongo que eso legalmente vale 0. Vale exactamente 0, sí. Porque es una conclusión subjetiva, no es un hecho narrado. La herramienta más poderosa y lamentablemente la menos utilizada es la bitácora quirúrgica de incidentes. No es un diario de emociones, es un registro forense. A ver, detengámonos ahí. ¿Qué elementos separan a un diario emocional de un registro forense verdaderamente útil? El nivel de detalle objetivo. Cada entrada debe contener la fecha exacta y la hora, el lugar físico o virtual donde ocurrió el evento. Si había testigos presentes, sus nombres completos. Se debe transcribir qué se dijo textualmente, sin parafrasear y sin agregar adjetivos. O sea, nada de «me habló muy feo». Exacto. En lugar de escribir «me humilló», se debe escribir «a las 10:15 a.m., frente a 3 analistas, gritó que mi trabajo parecía hecho por un niño de preescolar». ¿Y el impacto? Sí, finalmente se registra el impacto inmediato, como «tuve que salir al baño por taquicardia y estuve ahí 20 minutos». Esta consistencia cronológica es letal en un proceso de mediación. Y esto nos regresa al punto ciego que mencionamos al puritito inicio. La bitácora en papel es una cosa, pero la inmensa mayoría del acoso hoy pasa por medios digitales. Y aquí es donde la gente cava su propia tumba con los pantallazos de WhatsApp o los correos impresos. Uy, sí, el error fatal. Necesito que expliquemos el mecanismo real de por qué la justicia mexicana desecha esas capturas de pantalla, porque de verdad rompe con nuestro sentido común cotidiano. El problema es la autenticidad. En el derecho procesal, una prueba debe bastarse a sí misma para demostrar que no ha sido alterada. Una captura de pantalla, es un archivo de imagen plano. Altera los píxeles, recorta el contexto de la conversación y, sobre todo, destruye los metadatos. Metadatos. A ver, esa palabra suena a película de hackers, pero por lo que leímos es el corazón de la prueba, ¿verdad? Es la huella dactilar digital. Un mensaje de WhatsApp real no es solo el texto que tú lees en la pantalla. Contiene información oculta súper compleja. ¿Cómo qué? Pues la dirección IP desde donde se envió, la ruta de los servidores por los que pasó, el código de identificación del dispositivo emisor y del receptor, y la marca de tiempo a nivel de milisegundos que está codificada por la red, no por el reloj de tu teléfono. ¡Guau! Todo eso garantiza que el mensaje es auténtico. Un pantallazo borra absolutamente toda esa huella dactilar. Entiendo perfecto. Es decir, si yo imprimo el pantallazo, la otra parte simplemente puede pararse frente al juez y decir, yo nunca escribí eso, esa imagen está hecha en Photoshop. Exacto. Y el juez tiene que darle la razón a la otra parte porque no hay forma técnica de verificar el origen. Por eso decías que se caen los casos. Entonces, ¿cuál es la solución tecnológica? Para blindar evidencia digital, la pieza clave es el perito informático. Este especialista es el equivalente a un notario público, pero para el mundo digital. Ah, qué buena forma de verlo. Un notario digital. Sí, el perito toma el dispositivo de la víctima, extrae la base de datos cruda de la aplicación de mensajería o del servidor de correo, valida los metadatos y asegura algo llamado cadena de custodia, que garantiza que nadie manipuló el teléfono durante la extracción. Ese dictamen pericial sí es una prueba plena y demoledora ante cualquier tribunal. Estoy asombrado. Es un nivel de rigor que cambia todo. Y hablando de rigor digital, los lineamientos también abordan una variante de esta violencia que cruza una frontera extremadamente oscura:
lo que ocurre cuando el acoso trasciende lo laboral e invade la privacidad sexual digital de la persona. Sí, un tema delicadísimo. Nos referimos a la difusión, amenaza de difusión o grabación de contenido íntimo sin consentimiento. Y ojo aquí, ya no estamos hablando de derecho laboral ni de faltas administrativas. Ya estamos en otro terreno. Estamos en el centro del derecho penal. Las reformas conocidas como la Ley Olimpia en México tipifican esto como el delito de violación a la intimidad sexual. O sea, cárcel. Cárcel directa. Si un jefe o compañero utiliza fotos, videos o audios de naturaleza íntima para chantajear, extorsionar o humillar, las penas de cárcel oscilan entre los 3 y los 8 años, dependiendo del estado. Y me imagino que ahí el perito informático es aún más crucial. Indispensable. En estos casos, la extracción pericial del dispositivo es la diferencia literal entre que el agresor vaya a prisión o quede impune. Bueno, llegados a este punto, creo que tenemos el panorama clarísimo. Tenemos un diario de incidentes quirúrgico. Tenemos un dictamen pericial que certifica los correos y mensajes hostiles. Tenemos el escudo completo. Así es. El desafío final es saber en qué campo de batalla usarlo. Porque la primera puerta a tocar siempre parece ser el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Pero a ver, seamos brutalmente honestos. Recursos Humanos trabaja para la empresa, no para el empleado. Claro. Su función principal es mitigar el riesgo legal y financiero de la corporación, no ser el terapeuta de quien sufre acoso. Entonces, ¿cómo se navega esa contradicción evidente? Es una observación muy incisiva, y es el punto donde más personas tropiezan. Acudir a recursos humanos no se hace esperando justicia poética. Entonces, ¿para qué? Se hace para activar la responsabilidad legal de la empresa. La NOM 035 y la Ley Federal del Trabajo obligan a los empleadores a tener mecanismos de recepción de quejas y políticas de tolerancia cero. Al presentar la denuncia formalmente, por escrito, con acuse de recibo y anexando la evidencia estructurada, el trabajador le está diciendo a la empresa: ahora ustedes saben lo que está pasando. Si no lo detienen, se vuelven cómplices por omisión. O sea, los metes en la misma caja de responsabilidad legal. Si ignoran el documento, ya no pueden alegar ignorancia ante un juez más adelante. Esa es exactamente la estrategia. A partir del acuse de recibo, la empresa tiene el reloj en contra. Si el Departamento de Recursos Humanos decide encubrir al agresor porque, digamos, es un directivo que genera muchas ventas, o si intentan minimizar el problema culpando a la víctima, entonces han cruzado la línea. Y ahí es momento de la escalada externa. Exacto. Ahí es donde entra la artillería pesada del Estado, como la Profedet. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Esa mera. Es la instancia gubernamental que entra a equilibrar la balanza. Ofrecen asesoría, mediación y representación jurídica totalmente gratuita. Y lo fascinante de sus protocolos actuales es cómo manejan el trauma de la víctima. Sí, leía que antes era un desastre eso. Un desastre. Históricamente, las mediaciones eran tortuosas porque sentaban al empleado frente a su agresor en la misma mesa para llegar a un acuerdo. Lo cual es un absurdo monumental. Es pedirle a la gacela que negocie con el león adentro de una jaula cerrada. Totalmente. Hoy en día, los protocolos de no revictimización prohíben estrictamente ese escenario. La mediación se hace con los representantes legales o los dueños de la empresa. A la persona afectada se le mantiene resguardada, evitando el careo que solo produce retraumatización. ¿Y qué se busca en esa mediación? El objetivo es exigir el cese inmediato de la violencia, el pago de indemnizaciones correspondientes o la rescisión de la relación laboral con responsabilidad para el patrón. O sea, te vas, pero te pagan. Te vas y eso implica el pago del 100% de las prestaciones y liquidación completita como si fuera un despido injustificado. Eso cubre maravillosamente la parte laboral, pero te pregunto, ¿cuál es la línea roja donde se abandona la mediación laboral y la persona debe decir, tengo que llamar a la policía o acudir a la fiscalía? Esa línea se cruza en el instante en que hay connotaciones sexuales. Hostigamiento sexual. El acoso y el hostigamiento sexual, sí. Las invitaciones insistentes fuera del horario, las insinuaciones sobre el cuerpo, los roces físicos deliberados o la clásica promesa de un ascenso a cambio de favores. Eso ya es penal. Exacto. Esto está tipificado en el artículo 259 bis del Código Penal Federal. No es un conflicto de recursos humanos para nada.
Es un delito que debe denunciarse ante el Ministerio Público o instancias federales especializadas como la FEBIMETRA. Que es la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Así es. Ellos tienen la facultad de detonar medidas de protección inmediatas, que van desde órdenes de restricción hasta la separación provisional del agresor de su cargo mientras se investiga. Toda esta estructura que hemos analizado hoy nos deja con una visión panorámica profundamente reveladora. Históricamente, el sistema corporativo dependía de que el empleado sintiera que el poder absoluto radicaba en la oficina de la esquina. Así funcionaba. Era la única virtud posible frente a un liderazgo tóxico. Pero la mecánica de las leyes laborales recientes en México y la tecnología pericial han destruido ese monopolio de poder. Han expuesto la inmensa fragilidad del agresor frente a la evidencia metódica. Exactamente. La carga de mantener un ecosistema laboral sano ya no recae en la resistencia estoica de quien sufre, sino que es una obligación financiera y legal activa de las empresas. El maltrato sistematizado ya no es un estilo de gestión rudo, es un pasivo corporativo altísimo. Y cuando un individuo entiende esa diferencia legal entre acoso y hostigamiento, cuando sabe construir una bitácora hermética y comprende que una extracción pericial aplasta cualquier negativa del agresor, la dinámica cambia. Con paciencia y estrategia, el miedo simplemente cambia de bando. La información bien ejecutada desmantela la impunidad. Estoy segura de que es el paso definitivo de la indefensión a la acción estratégica. Totalmente de acuerdo. Si necesitas asesoría personalizada y acompañamiento jurídico 24/7, puedes comunicarte con Ríos García y Asociados al número 771-773-3390. Además, te invitamos a dejar tus comentarios y sugerencias para conocer cuáles son los temas jurídicos que más te interesan y poder trabajar en ellos en próximos episodios. Ojalá esta información sea esa herramienta que alguien necesita escuchar hoy. Así es. La próxima vez que surja una situación que parezca insoportable, la clave es pausar, observar los hechos, recolectar esa evidencia invisible y utilizar el andamiaje legal disponible. La claridad frente a la intimidación siempre será la herramienta más poderosa. Hasta la próxima exploración a fondo.